7, versículo 35. Acompáñenme, puestos de pie. Vamos a dar lectura al pasaje que nos toca en esta noche. Dice el texto ahí en Hechos capítulo 7, versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Oramos, Padre. Gracias te damos por tu palabra. En ella encontramos sabiduría, en ella te conocemos, encontramos, Señor, principios para poder saber cómo manejarnos, vivir, también cómo glorificarte y honrarte con nuestras vidas. Te queremos pedir, Señor, que en esta noche, en este tiempo, Señor, sea tu palabra hablando a cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, no solamente comprender tu palabra, sino también ponerla por obra. En el nombre de Jesús, tu Hijo, oramos. Amén y amén. Tomamos asiento. No sé si han notado, pero conforme vamos pasando en los versículos de Hechos capítulo 7, en esta defensa que hace Esteban, su propia defensa, lo interesante es que realiza una especie de panorama de todo el Antiguo Testamento, de la historia de Israel. Y cuando encontramos los versículos 35 al 43, en lo que acabamos de leer, hay una palabra que constantemente resuena y es acerca del rechazo. Es decir, que una de las características principales que tenía el pueblo de Dios en todo lo que ha sido su peregrinaje en el desierto desde que salieron de Egipto, incluso cuando estuvieron en el periodo de los monarcas, es que ellos habían rechazado constantemente a Dios. Ahora es interesante pensar y es bastante interesante pensar que a pesar de las bendiciones que tenían, a pesar de que Dios siempre tenía la intencionalidad de acercarlos a Él, ellos constantemente se caracterizaron por rechazarlo. En otras palabras, podemos mencionar estos versículos 35 al 43 acerca del rechazo que el pueblo de Dios tuvo para con el elegido, para con la ley, para con Dios mismo, y hay consecuencias graves, ¿sí?, a partir de este rechazo. Ahora, el punto que quizás Lucas quiere resaltar en todo esto es mostrar la defensa que tiene Esteban, ¿sí?, y hasta el punto tal de mostrar también el rechazo que tuvo Israel. Porque claro, en los versículos 13 y 14 del capítulo 6, dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, el templo, y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés.
Ahora, lo interesante es que constantemente lo que hace Esteban es presentar una defensa en todo lo que es Hechos capítulo 7, en esta defensa, y a medida que va defendiéndose a sí mismo, también ataca. Si notaron, en los versículos 35 al 43, no solamente presenta una defensa acerca de lo cual lo estaban acusando, sino también él termina pasando a la ofensiva en algunos puntos. Como Esteban lo estaban acusando de rechazar a Moisés, al tabernáculo y a la ley, lo que hace es encargarse de presentar una defensa frente a esto. Y cuando vemos acá en el relato, comienzan a hablar acerca de Moisés, y de manera interesante y llamativa, lo que hace Esteban es diagramar la vida de Moisés en 3 épocas de 40 años. Ya hemos atravesado varios periodos y quizás nos encontraríamos en el último periodo de 40 años. Y recuerdo ante esto una frase que había leído hace un tiempo atrás, pasando en el recorrido de los versículos 21 en adelante, que Moisés pasó sus primeros 40 años creyendo que era alguien. 40 años en el de lejos, obviamente, de Egipto, comprendiendo que no era absolutamente nadie. Y en estos últimos 40 años terminó comprendiendo y aprendiendo cómo Dios utilizaba a alguien que se había reconocido como un donadie. Ahora, es decir que cuando vemos la historia de Moisés nos damos cuenta claramente que la intención que tiene Esteban es presentar el rechazo de Israel. El versículo 35 dice: a este Moisés, a quien habían rechazado anteriormente en los versículos anteriores, este mismo había sido enviado por Dios como gobernador, como gobernante y como libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Lo primero que quiero que mencionemos ante esto es que el punto, el eje central en el cual Esteban basa toda esta parte, estos versículos, es acerca del rechazo que tuvo Israel en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y que este mismo rechazo es comparado a Israel en ese periodo cuando rechazaron al Mesías. Cuando leemos estos versículos, algo resuena en mi cabeza, y es que por más que lo estén acusando injustamente Esteban de haber rechazado a Moisés, a la ley y al templo, él dice: no, yo no rechacé absolutamente nada de esto, y eso lo presenta en los versículos 35 en adelante, sino que en realidad aquellos que rechazaron a Moisés, a la ley, fueron ustedes y sus padres, tanto que ustedes los veneran y los recuerdan con tanto cariño, podríamos decirlo. Y lo primero que quiero mencionar ante esto es el rechazo al profeta de Dios. Fíjense el versículo 35 al 37, que hay una especie de 3 tiempos verbales. Porque claro, habla del rechazo en el pasado, versículo 35. Hay una liberación en su presente, versículo 36. Y hay una proclamación acerca del futuro. Realiza una profecía acerca del Mesías. Y algo llamativo de estos versículos es que conforme avanzamos en el relato, lo que hace Moisés es direccionar todo cuanto, Esteban, con el relato de Moisés, es direccionar todo cuanto va sucediendo hacia la persona de Cristo. Como el relato desde que comienza hasta que finaliza, lo que hace es realizar no solamente un panorama del Antiguo Testamento o de la historia de Israel y su rechazo para con Dios, sino también apuntando a la persona de Cristo. Fíjense el versículo 35, hablando de un rechazo que tuvieron en el pasado. Dice: a este Moisés, a quienes habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este mismo Dios lo envió como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Algo que me llama la atención es que se conecta claramente con los versículos anteriores. Cuando un hermano israelita había sido atacado, sí, estaban ahí en una pelea, Moisés quiere intervenir, quiere hacer de juez y de gobernante, y ahí donde ahí cuestionan a Moisés, y es ahí donde él huye. Me llama la atención este versículo, porque claramente tuvieron que pasar 40 años para que Dios pueda utilizar a este Moisés. Porque claro, la voluntad de Dios para Moisés era: yo lo hago a mi tiempo, yo lo hago a mi forma, yo lo hago a mi manera. Y tuvo que esperar 40 años para darse cuenta que era en el tiempo en el cual Dios quería y no en el tiempo en el que él quería.
Dice acá el texto, a este Moisés Dios lo envió como gobernante y libertador. Ahora me llama la atención la palabra ahí, porque él se había levantado como un juez, como un gobernante, y hay un cambio de palabras, porque está el intercambio ahí que utiliza Esteban entre la palabra juez y libertador. Claro, un juez es alguien que de alguna manera defiende a una persona, interviene para defender y para juzgar. En cambio, un libertador es alguien que libera a una nación de la esclavitud. Eso es por lo cual Moisés había sido llamado. Dice mismo el texto, lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. Claro, Esteban lo que está diciendo es, yo no fui y yo no soy aquel que está rechazando a Moisés, al elegido de Dios, sino que esos fueron sus padres. Incluso podríamos decir que ustedes también hoy en día, venerando a su pasado, están rechazando al elegido de Dios. Me llama la atención el versículo 36, porque dice, lo sacó, hablando de esta liberación. Lo sacó habiendo hecho prodigios y señales. Claro, él estaba siendo respaldado por Dios por medio de señales, prodigios en el Mar Rojo. Y el pueblo de Israel estaba siendo expectante, estaba observando todo lo que había sucedido. Estaban ahí, en primera plana, observando todo lo que había sucedido, cómo Moisés había hecho milagros, prodigios, señales, y a pesar de que observaron cómo Dios lo respaldaba, lo que hicieron fue rechazar a Moisés. Incluso los versículos más adelante, cuando Esteban pasa de la defensiva a la ofensiva, nos muestran claramente cómo ellos no dudaron un segundo en desobedecer. No dudaron un segundo en decir, no lo queremos más, está tardando demasiado en el monte, vamos a elegir otro que vaya adelante nuestro, otro líder. Los había sacado de Egipto haciendo prodigios y señales. Claro, había una liberación, la cual ellos incluso, de alguna manera, estaban siendo ciegos. Me llama la atención estos versículos porque, claro, lo que está haciendo Esteban es mostrar no solamente el rechazo que hubo en el pasado con el pueblo de Israel frente a Moisés, sino diciendo, Moisés también habló y profetizó acerca de el Mesías que ustedes crucificaron. Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará, o el Señor vuestro Dios. Claro, el mismo Dios que había levantado a Moisés en el versículo 35, según Esteban, es el mismo que habría de levantar al Mesías. El versículo 37 quizás nos está mostrando, 35, 36 y 37, nos está mostrando cómo el pueblo en aquel entonces también podría reflejarse de alguna manera en ese periodo actual, de cómo ellos rechazaron al elegido y cómo crucificaron también al Mesías. Ahora me imagino el valor que tenía Esteban para pararse frente al concilio, proclamar estas palabras, defenderse, proclamar acerca de el pecado que ellos habían cometido frente al Mesías. Y constantemente lo que hace es atacar. Y es de importancia remarcar algo en nuestro primer punto. Que todo cuanto expresa Esteban, se apunta todo desde el antiguo pacto, ahí desde que comienza en su relato, la intencionalidad de Esteban es apuntar hacia la persona de Cristo. Porque acá, de alguna manera, cuando está diciendo gobernante y juez, y gobernante y libertador, está haciendo de Moisés un tipo de Cristo, comparándolos. Ahora, no solamente ellos habían rechazado al elegido de Dios, tanto en el pasado como en su presente, sino que también habían rechazado la ley de Dios. Y quisiera que recordemos dos palabras interesantes acá. La dádiva, la ley de Dios como una dádiva, pero también la desobediencia. Porque en el versículo 38, en este rechazo a la ley de Dios, a la palabra de Dios, dice el versículo 38, mismo elegido por Dios, Moisés, es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. Se incluye Esteban. Y dice que mismo recibió palabras de vida que darnos. Claro, hizo de mediador, hizo también de intercesor Moisés.
recibiendo la ley y brindándosela a un pueblo que lo único que tenía en el corazón era desobediencia y pecado arraigado. Me llama la atención, ¿no?, que acá lo que está haciendo Esteban es insistir en dos aspectos importantes. Primero, que Moisés es aquel que reveló la ley de Dios, de parte de Dios, agarró la ley y hizo como mediador, un mediador entre Dios y el pueblo. Pero algo también interesante de todo esto es que Moisés no recibió la ley en un tabernáculo, en el templo. Porque claro, a Esteban lo estaban acusando de que él no estaba rechazando el templo, el tabernáculo. Entonces lo que dice, por eso comienzan los versículos diciendo, el Dios de Abraham lo llamó no en un templo, sino que lo llamó ¿en dónde? En Mesopotamia. Y conforme avanza en todo el relato, muestra cómo Dios no se limita a un templo, sino que obviamente lo llama de diferentes puntos geográficos. Dios no estaba limitado a un templo. Eso claramente se observa en todo el relato. Pero me llama la atención y quisiera remarcar esas palabras, en estas frases que dice, recibió palabras de vida que darnos. Él no recibió palabras muertas. Moisés no había recibido cualquier cosa. Él en el monte, cuando estaba ahí con las tablas de la ley, lo que había recibido no eran unas palabras que podrían quedar talladas en una piedra, sino que claramente está diciendo que son palabras vivas, que tienen vida en sí mismas, porque son palabras provenientes que Dios mismo les había dado. Palabra viva y eficaz, como diría ahí el escritor de Hebreos, y más cortante que espada de dos filos. Esteban lo que está haciendo acá es manifestar su inocencia. Yo soy inocente de todo lo que me están acusando. Y de un versículo al otro, del versículo 38 al 39, él pasa de la defensiva, de defenderse a sí mismo, a atacar. Y cuando comienza a atacar, lo que hace es atacar con los tapones de punta, porque claro, el versículo 39 al 42 son increíbles. Porque no solamente habla de desobediencia, sino habla de castigo, de juicio, de un Dios de ira que derramó el castigo sobre aquellos padres de Israel en el desierto y también en el cautiverio de Babilonia por causa de la desobediencia y del pecado, sino que también lo está relacionando con su presente por haber crucificado al Mesías y al Hijo de Dios. El versículo 39 en adelante es como la cúspide del pasaje, ¿no? Y comienza con una desobediencia gradual. Porque primero dice el versículo 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Ya hay una gran diferencia entre la desobediencia y tomar algo por desecho, ¿no? Como que es un poco más grave. Pero no solamente tomaron como desecho, sino que conforme avanza el texto, incrementa la desobediencia, el pecado, porque dice que en sus corazones, ¿qué hicieron? Volvieron a Egipto. Es por eso que cuando relaciona el pasaje de Amós capítulo 5, ahí en el versículo 42, lo relaciona con que ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto? Sí, ellos habían ofrecido sacrificios y holocaustos, habían hecho todo cuanto la ley les había dicho que hagan, pero en sus corazones no estaban viviendo conforme a las palabras vivas de vida que habían recibido. En sus corazones habían vuelto a Egipto. ¿Saben lo que me llama la atención de esas palabras? Que muchas veces nosotros como Iglesia de Cristo podemos estar haciendo un montón de cosas para Dios, podemos estar realizando un montón de ministerios para Dios, pero en nuestros corazones tenemos ídolos y estamos guardando idolatría. Y estamos viviendo y gastando el tiempo en otras cosas y no en lo que verdaderamente importa. Dice que ellos se rehusaron a obedecer. Hay desobediencia en el corazón de Israel en aquel tiempo, en el pasado, cuando habían recibido la ley, y también en el momento en que ellos escucharon al Mesías, al Hijo de Dios, y también lo rechazaron, y también desobedecieron, y también lo crucificaron. Pero qué fuerte es pensar que no solamente hubo desobediencia, sino que también le desecharon.
tomaron por desecho. Es una palabra fuerte que utiliza Esteban. Y yo me imagino en ese momento el valor de Esteban diciéndole: ustedes desobedecieron, ustedes desecharon, ustedes tomaron por desecho en sus corazones, volvieron a Egipto. Incluso conforme avanzan los versículos se torna un poquito más grave. Porque dice que en sus corazones se volvieron a Egipto y como vieron que no bajaba del monte Moisés, le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. No querían que Aarón los lidere. El pueblo de Israel en aquel tiempo habían rechazado absolutamente todo cuanto provenía de Dios, que no querían tampoco que Aarón los lidere. Ellos querían un becerro, porque en su corazón todavía estaba Egipto. Hay una frase que había leído hace un tiempo atrás, la voy a parafrasear, que dice que Dios, cuando sacó a Israel de Egipto, lo había hecho, ¿no? Dios había logrado actuar de esa manera, de manera soberana y poderosa, sacando a Israel de Egipto, pero lo que no pudo hacer Dios es sacar a Egipto del corazón de su pueblo. Porque en el corazón de Israel todavía seguían extrañando y adorando todo cuanto habían hecho y practicado y vivido tantos años en Egipto. Fíjense el versículo 41, dice: es más, hicieron un becerro y ofrecieron un sacrificio al ídolo. Y acá como que se torna un poco más oscuro, más grave este pecado. Porque dice: y las obras de sus manos, en esas obras que habían hecho, dice que se regocijaron. Y la idea no es que ellos se gozaron y estaban felices por lo que estaban haciendo, que seguramente sí. Pero la idea de regocijarse tiene la idea de permanencia, de perseverancia. Es decir, que ellos, lo que está diciendo Esteban, es no solamente que desobedecieron, no solamente que desecharon, no solamente que se rehusaron a obedecer y tomaron por desecho al elegido, a la ley de Dios, a Dios mismo, sino que también lo que hicieron fue permanecer en ese pecado día tras día. Se regocijaron. Y ante esto yo me pregunto, no sabemos, quizás con certeza, si Esteban está hablando acerca de ese periodo exacto y también lo está relacionando con la historia de Israel. Porque claro, después relaciona esto con el profeta Amós. Cuando dice: ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años? Claro, la historia de Israel es una historia de idolatría constante, de pecado constante en su vida. Incluso esto se agrava porque dice el versículo 43, antes bien lo que hicieron ustedes en el desierto es hacer un tabernáculo para estos dioses. Tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán. Ellos convivían con la idolatría. En otras palabras, como diría el profeta Elías, ahí en los libros, en la historia de Israel: ¿por qué claudicáis en vuestros corazones? Si Dios es su Dios, bueno, servirle a Él. Y si no lo es, vayan delante de otros dioses, porque claro, en ese periodo y en todo el periodo de Israel, Israel bailaba con un dios, se daba vuelta y bailaba con Jehová. Adoraban a unos y también adoraban a otros. Es como que había en su corazón, estaba partido en dos. Adoraban a unos dioses, pero también querían adorar a Dios en pecado, en desobediencia, idolatría. Y creo que acá Esteban se va ganando quizás el odio, si ya tenía el odio, peor aún, de este pueblo, el concilio. Porque fíjense el versículo 42. Son palabras fuertes las que dice Esteban. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Lo que está diciendo Esteban, hablando de estas consecuencias de rechazo, no es solamente que Dios se disgustó por el pecado. No solamente que a Dios no le gustó lo que estaban haciendo, sino que le está diciendo que Dios se apartó y los entregó a su propio albedrío, a su propio pecado.
Es como decir Dios, en un momento, en un punto de la historia de Israel, dijo, bueno, los entrego a su propio pecado, decidan cómo quieran vivir. Incluso en este castigo yo observo la gracia de Dios también. Se ve claramente cómo Dios juzga, castiga, porque dice el texto, Dios se apartó. Observamos también cómo Dios es un Dios que castiga el pecado, Dios es un Dios que juzga, Dios es un Dios que derrama su ira frente al pecador. Y lo vemos a través de la historia de toda la Biblia. Incluso cuando relaciona el texto acá y cuando está diciendo que Dios se apartó y también comienza a hablar acerca de este juicio de Dios, también realiza un registro histórico, Esteban. Porque comienza también a mezclar quizás lo que había sucedido ahí en el desierto cuando recibieron la ley, con también la historia de Israel, ahí con los reyes, ahí también con la teocracia, cuando ellos rechazaron a Dios y querían un rey como todas las demás naciones. Y cuando ellos vagaron en el desierto, adorando a Jehová, ofreciendo holocaustos, obedeciendo, entre comillas, externamente la ley, pero en sus corazones había pecado, idolatría, desobediencia. Y acá Esteban dice, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios? Claro, ellos lo habían hecho. Externamente sí, obedecían externamente la ley, pero en sus corazones se habían vuelto a Egipto. Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán. Figuras que os hicisteis para adorarlas. Y fíjense cómo termina ahí, no solamente habla de una persistencia en el pecado porque habían hecho un tabernáculo a estos dioses, que estos obviamente están hablando de una adoración a cuerpos celestes. Los israelitas y esta adoración que estaban haciendo se había degenerado a tal punto que estaban inclinándose frente a estrellas del cielo. Y quizás esta práctica, como dice el texto, la mantuvieron por largos años. Porque dice acá que llevasteis, ellos llevando el tabernáculo de Moloc. Me imagino la situación, ¿no? El pueblo de Israel en aquel entonces, un grupo que llevaba el tabernáculo para desarmarlo y armarlo en otro lugar, el tabernáculo que había mandado Dios a construir, y en el mismo lugar también llevaban el tabernáculo de estos dioses. Bailaban con uno y también bailaban con otro. Es decir, que estaban jugando con unos dioses y a la vez jugaban a que adoraban a Dios. Y dice el texto, os transportaré más allá de Babilonia. Y quizás en esta última frase que cita Esteban, cuando dice los transportaré más allá, el texto de Amós dice de Damasco en vez de Babilonia. Y lo interesante es pensar que lo que está haciendo es relacionando la idea de lo que habían hecho en el pasado, cuando rechazaron y vagaron con Dios en esos 40 años que Dios los hizo vagar en el desierto. También con el exilio y el cautiverio que sufrieron frente a Babilonia. También, de alguna manera, hablando, lo que está haciendo Esteban es diciendo, bueno, ustedes me acusaron a mí de haber rechazado al templo, a Moisés, a la ley, pero ustedes fueron los que constantemente estuvieron rechazando a Dios y veneran a estas personas que rechazaron al elegido, rechazaron a Dios mismo, le pidieron a Aarón que les hagan un becerro para adorarlo y para que vaya delante de ellos para seguirle. La historia de Israel es una historia de constante idolatría. Ahora, qué interesante es pensar en este pasaje, en el valor que tuvo Esteban para pararse frente al concilio y poner en manifiesto y sacar a la luz todo el pecado que ellos tenían. No me sorprende que Esteban haya terminado muerto como terminó, porque acá en estos puntos, en estos versículos, observamos cómo seguramente ahí el concilio, ¿no? Dice el texto que crujían los dientes, teniendo enojo, siendo confrontados con el pecado, siendo confrontados con el rechazo que ellos habían
causado al Mesías y está relacionando constantemente todo lo que ellos habían hecho en el pasado con el Mesías. Pero ¿saben lo que me llama la atención de todo este texto? Es que muchas veces nosotros podemos estar rechazando a Dios mismo. ¿Cuántas veces nosotros nos presentamos frente a la palabra de Dios y el Señor mismo nos confronta, nos exhorta con su palabra y nosotros solamente la leemos, no la meditamos, no la aceptamos, no dejamos que nuestro corazón pecaminoso sea confrontado con la palabra de Dios y la rechazamos? ¿Cuántas veces se nos ha pasado en ese tiempo que quizás tenemos con el Señor de rechazar y de menospreciar a nuestro Dios mismo? Ahora mi pregunta es, ya terminando, ¿no? ¿En qué aspectos de nuestra vida estamos rechazando al Señor? ¿En qué aspectos de nuestra vida nosotros estamos rechazando y menospreciando los consejos de parte de Dios para con nosotros? Tengamos cuidado, porque quizás nosotros decimos, no, pero quizás yo estoy rechazando de alguna manera algunos consejos de parte de Dios y no se compara con la idolatría y el pecado y el rechazo que sufrió el Mesías frente al pueblo de Israel. Para Dios no hay un rango diferente de pecados. Rechazar la palabra de Dios es exactamente lo mismo que hizo el pueblo de Israel cuando recibió estas palabras de vida y las rechazó por completo. Tengamos cuidado de no estar viviendo conforme al ejemplo del pueblo de Israel. Un pueblo que se caracterizó por idolatría, un pueblo que se caracterizó por rechazo, un pueblo que se caracterizó por desobediencia, un pueblo que se caracterizó por crucificar al Mesías y rechazar al profeta también que Dios había enviado. Me gustaría que terminemos orando, recordando no solamente este rechazo, sino también el valor que tuvo Esteban para pararse frente al concilio y poder defender el Evangelio, defender a Cristo y confrontar el pecado de Israel. Oramos, Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos tantas gracias porque